Muy buenos días a todos. Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a esperar unos minutos hasta que se conecten algunas personas más. Muy buenas noches a todos. Estamos esperando nada más un par de minutos para que se puedan conectar algunas personas. Eh, bueno, quisiera más que nada dar un cordial saludo a todos los presentes. Me gustaría saber mucho de dónde se conectan. Y bueno, agradecerles mucho la presencia para topar el tema. Me gustaría más que nada saber más o menos de dónde se conectan los asistentes y si quieren, tienen alguna duda, por favor, está abierto los comentarios y en el momento mientras vamos topando el tema podemos tranquilamente ir aclarando cualquier tipo de inquietud que requiera ser solventada. Bueno, eh, es muy importante el día de hoy. Vamos a tapar un tema que se relaciona al teletrabajo emergente. Eh, es importante también de que puedan este foro poder abrirlo y puedan compartirlo también con las otras personas que estén interesadas. Alex de Villavicencio, de Guayaquil, un gusto. Le doy un saludo también a los presentes, a los que se acaban de unir. Y bueno, nos encuentran desde bastantes partes de lo que son de Guayaquil. Veo algunas personas de Quito también. Les doy la bienvenida. Y esperamos un minuto y arrancamos con el tema en general para que puedan estar ahí todos los presentes. El, como les digo, este es un tema muy importante que se lo está llevando a cabo y ha tenido una gran evolución. Por tal razón, motivo mucho a que lo compartan a muchas personas, o sea, a sus redes. Lorena, muy buenas noches, igual, desde el norte de Guayaquil. Bueno, empezamos. Muy buenas noches a todos los presentes. Quiero primero agradecer la apertura de BMI del Ecuador y a Biodimed, Servicios Médicos, para poder tratar un tema que hoy día se ha vuelto en un mecanismo práctico y habitual para el desarrollo de nuestras actividades laborales, que es el teletrabajo. Como antecedente conocemos que el Ministerio de Salud Pública, mediante acuerdo número 00126, declara el estado de emergencia sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, por la inminente posibilidad del efecto provocado por el coronavirus, COVID-19, y prevenir un posible contagio masivo en la población. Para esto, el Ministerio de Trabajo expide bajo acuerdo ministerial 076 una alternativa laboral de carácter no presencial a través del teletrabajo emergente. Muy buenas noches a todos los presentes. Quiero reiteradamente agradecerles su presencia. ¿Qué es este teletrabajo emergente? Bueno, es ejecutar una actividad laboral que se lleva a cabo en un lugar diferente a las instalaciones u oficinas de la empresa mediante la utilización de herramientas tecnológicas de la comunicación.
Esto depende también de la naturaleza de las actividades que realiza el trabajador para el cumplimiento de sus funciones. Esta modalidad tiene dos formas de ser ejecutadas. Una es permanente, que es cuando el teletrabajo es fuera de las instalaciones del empleador, utilizando los medios y recursos tecnológicos de información y comunicación. El teletrabajador podrá asistir a las instalaciones de la empresa o institución cuando sea requerido por el empleador. Y la parcial, cuando el teletrabajo es fuera de las instalaciones del empleador hasta un máximo de 24 horas semanales y el resto de días labora en las instalaciones de la organización. Reitero de que si es que existe algún tipo de duda, no duden en emitir sus comentarios y podremos solventarlas inmediatamente. Ahora, este tipo de métodos depende, como se indicó, depende mucho de la naturaleza del puesto de trabajo. Pero, ¿cómo establecer y llevar a cabo un adecuado teletrabajo emergente? Bueno, si tomamos en cuenta en relación con la planificación durante la jornada laboral, partimos de una planificación del trabajo y reporte que se presentará a las jefaturas. Se debe establecer un horario de inicio y término de la jornada laboral. Hay que planificar qué se realizará cada día, generar metas de avance diario y objetivos semanales. Esto permitirá que el trabajador se sienta motivado. Además, dentro de la planificación, se debe establecer un tiempo para algunas pausas activas. Se recomienda que se realice una pausa a mitad de la mañana, mantener un horario de almuerzo y una pausa a media tarde. Lo ideal es que las pausas no impliquen un trabajo doméstico, sino más bien sean una breve actividad de relajación. Lo importante es con relación a la organización de la jornada laboral. Primero, es vital que se debe organizar tu espacio. Es importante preparar una estación de trabajo adecuada y que en lo posible cuente con un acceso de luz natural. Recordemos que estas no son vacaciones y que se deben cumplir con nuestras funciones. Se debe intentar que la estación de trabajo no esté en la misma habitación donde se duerme. Esto permitirá generar un límite psicológico entre el trabajo y la vida personal. Cuando se establece la organización, se recomienda que se establezca una rutina similar a la que se llevaba a cabo en la oficina. Es decir, levantarse, ducharse, cambiarse a ropa de día, desayunar y comenzar en la estación de trabajo. Durante los días de trabajo bajo esta modalidad, es aconsejable que el espacio se lo mantenga limpio y ordenado. El ambiente de trabajo debe ser ventilado. Es aconsejable que en las pausas que fueron mencionadas se pueda tomar aire fresco, ya sea por una ventana, un balcón o el patio del hogar. En los casos en que la actividad ha generado una constante e intensa digitación, se debe descansar por lo menos unos 10 minutos cada hora de la actividad. Esto evitará que existan problemas de nivel músculo-esquelético. Respetemos las comidas. Se recomienda que exista un tiempo para el desayuno, almuerzo y merienda. Eso nos va a permitir descansar de la actividad. El almuerzo no debe ser realizado frente al computador. Y también es muy importante mantenerse hidratado. Algo que es además vital en la organización de la jornada laboral es la comunicación, la constancia de mantenerse informado con el equipo es vital. Se debe tratar de mantener un contacto con los compañeros de trabajo y las jefaturas, ya sea mediante llamadas o videoconferencias. Se debe fomentar el trabajo en compañía de equipo y evitar un aislamiento. Ahora, ¿qué sucede muchas veces en estos teletrabajos?
en familias en las que cuentan con niños en casa. Se recomiendan los siguientes elementos. Primero, se debe explicar a los niños en casa que esta situación emergente no son vacaciones. Por lo tanto, es recomendable establecer una rutina la cual debe ser respetada con horarios y actividades. Hay que explicarles la situación que se vive de acuerdo con la edad, que estas medidas son por precaución y evitar que muchas personas se enfermen. Establecer mejor en la mañana actividades con materiales de estudio o tareas lúdicas. Esto va a depender, como se mencionó, de la edad. Preferiblemente se debe restringir el acceso a dispositivos móviles y de videojuegos. Y se debe establecer más bien un horario para ello. El motivar y guiar en actividades físicas es aconsejable. Algunas ideas se pueden encontrar en YouTube o también es importante involucrarlos a que colaboren con actividades domésticas. La generación de reglas y turnos ayuda mucho en la organización en caso de haber más de un adulto cuidando a los niños mientras se trabaja. Ahora, cuando uno está fuera de la jornada laboral, hay que intentar mantener una actividad física mediante rutinas de ejercicio, baile o juegos lúdicos con los niños de casa. Las actividades de ocio no se limiten a solo el uso de la tecnología como celulares, televisión, tablets, etc. En esta época es mejor evitar la sobreinformación. Es importante mantenerse informado por los canales oficiales, pero no hay que saturarse de la situación mundial actual. Esto puede muchas veces desencadenar altos niveles de ansiedad y de angustia. Se debe mantener un contacto con la familia y amigos. Es un punto muy importante, por eso es aconsejable llamarlos, escribirles un mensaje o hacer videollamadas. Lo más importante es preservar y mantener un equilibrio entre el cuidado de la salud mental, física y social. Los beneficios que tiene el teletrabajo emergente, bueno, para el teletrabajador, es mejorar el ambiente de la vida personal, aumentar la productividad y calidad de trabajo. Esto además genera una mayor responsabilidad, mejora la flexibilidad laboral, reduce el estrés y los costos, facilita la conciliación entre la vida familiar y laboral, un trabajo con comodidades del hogar y permite más tiempo para cuidar de su salud. Para las empresas, reduce el espacio físico, disminuyen gastos de transporte, alimentación y uniformes, resultados positivos por logro de metas e indicadores de gestión, ahorro de recursos económicos en plantas físicas, disminución de permisos por calamidad doméstica y esto genera un personal más productivo. ¿Y qué hablar para la sociedad? Disminuye la congestión de tránsito urbano, reduce las emisiones de gases contaminantes, optimiza el tiempo de movilización, aumenta oportunidades de trabajo para personas con discapacidad y grupos prioritarios y crea un vínculo familiar. Y lo que se ha mencionado mucho en estos días, el tema de prevención de lo que es el contagio por medio del coronavirus. Finalmente, este es el inicio de una nueva era laboral, en donde las tecnologías de la información y comunicación han permitido que se den nuevas alternativas y métodos de ejecución de nuestras actividades laborales. Por lo tanto, depende de cada persona el adaptarse al cambio de que esta emergencia sanitaria ha establecido. Quiero agradecer mucho a los presentes y más bien quisiera que comenten o que hagan cualquier tipo de inquietud. No duden en realizarla y quiero más bien agradecerles. Muchas gracias. Freddy Medina, muchísimas gracias por tu felicitación. Es un tema que actualmente lo vivimos a nivel de sociedad. Es una nueva era la cual estamos nosotros aplicando y son nuevas metodologías en las que
nosotros tenemos que ser versátiles y adaptarnos. Gustavo Peña, un saludo, muy buenas noches, muchísimas gracias por la presencia. Quiero aprovechar mucho el que, estos elementos además nos pueden generar una actitud en el cual puede incentivar el aprendizaje. Uno puede tomar la opción de lo que es la ansiedad, la angustia, pero por medio de estas herramientas nos permite hacer más responsables, proactivos y aprender nuevas cosas. Como les digo, incentivo mucho que hagan más comentarios si requieren para poder solventar cualquier tipo de duda o inquietud. Lorena Cristina, muy buenas noches. Muchísimas gracias tu presencia. Norma Valencia. Sí, efectivamente. Norma me ha preguntado si que ha escuchado que es recomendable no quedarse en pijama. Efectivamente, mencionaba en la exposición que es importante crear una rutina. Eso permite un equilibrio entre lo que es calidad de vida y responsabilidad con la jornada de trabajo. Por lo tanto, es importante crear la rutina como cuando uno estaba en la oficina, levantarse, ducharse, cambiarse a ropa de día y ejecutar ordenadamente una jornada laboral. Bueno, Rocío Verdesoto menciona si existe algún estudio sobre los beneficios del teletrabajo en las empresas. ¿Será que este es el futuro del trabajo? Bueno, tenemos que entender que este es el inicio de una nueva era. Sí, hay estudios que mencionan el beneficio del teletrabajo en las organizaciones. Es más, si es que no se iba a mencionar aquí de la evolución a la historia del teletrabajo, pero esto parte desde más o menos los años 70. Entonces, esto ha tenido una gran evolución en el cual todas estas herramientas van a habilitar que en el futuro sea uno de los mecanismos más utilizados. Tengo conocimiento de muchas organizaciones que incentivan, incluso antes de la emergencia sanitaria, fomentar un poco de este teletrabajo. Como digo, esto permite también la minimización de gastos y costos a la organización y incentiva la productividad y la responsabilidad en los trabajadores y mejora la calidad de vida. Por lo tanto, puede ser uno de los elementos del futuro en el trabajo. Hay que saber que actualmente estamos viviendo una realidad para lo cual el día de mañana va a ser un cambio drástico. Muchas gracias, Will Cobo. Muchísimas gracias. Bienvenido a la charla. A ver, quisiera saber si algún tipo de archivo PDF para saber algo más. Bueno, en este caso se podría, por medio de, yo creo que esto tendría de conversarlo, el tema de los archivos, hay mucho material. De hecho, hay infografías que resumen este tema de las buenas prácticas del teletrabajo emergente. Sí existe archivos en PDF que incluso incentivan mucho en las organizaciones y hasta lo mandan por correo electrónico. Sí se puede enviar ese tema. Ya, ¿qué materiales se debe usar para un teletrabajo? Bueno, primero, lo que es un dispositivo que es una computadora, ¿sí? La estación de trabajo tiene que estar conformada por una computadora que tenga una internet. Lo que es preferible un dispositivo móvil y ahí sí depende de la naturaleza de las funciones y responsabilidades que deba realizar, ¿sí? Pero esencialmente el espacio de trabajo tal y cual como tú lo tienes en la oficina. Esta información, así lograremos adaptarnos a una. Muchísimas gracias por tu saludo y felicitación, Carolina.
Si el teletrabajo es genial, pero los clientes son los que deben adaptar y eso toma tiempo. Nosotros los asesores estamos prestos a todo cambio, hay que ser paciente con las personas que vamos a ayudar. Sí, Javi, efectivamente, todo cambio es un proceso. Y por definición, un proceso es una transformación. Una transformación lleva un tiempo, de hecho, depende del tipo de transformación, pero es evolutivo, en el cual es importante como cultura adaptarnos al cambio. Ahora, ¿cómo podemos aplicar para un teletrabajo, Melanie? Eh, bueno, para aplicar a un teletrabajo, o sea, por temas de lo del Ministerio de Trabajo, hay metodologías en las cuales ahí podemos mencionar, pero el teletrabajo, eso se debe trabajar en conjunto con las jefaturas y con el área de tecnologías de la información y comunicación de la organización. Organizar o limpiar la casa. También es una rutina de ejercicio, si no es amante de ejercicio físico. Bueno, sí, efectivamente, lo que se trata más que nada, al yo referirme del ejercicio físico, es crear algún tipo de rutina más que nada. No- como digo, no tampoco, cuando uno también realiza la actividad de doméstica, o sea, ahí es muy importante diferenciarlo, porque en el momento de realizar tareas de domésticas son responsabilidades que eso ya son hábitos que debemos cumplir, eso es también parte de nuestra responsabilidad. Muchísimas gracias, Lisa Toro. Claudia, cuéntame, a ver, he leído propuestas que hacen algunas empresas, se llaman cafés virtuales, donde se hacen reuniones en línea, donde no se tratan temas de trabajo solamente, sino que la idea es acercarse y conocerse entre colaboradores. Ya, a ver, sí. Hay incluso estaciones de trabajo que ahora se llaman los coworkings. En los centros comerciales es muy común esta metodología. Hay en algunos centros comerciales en donde se puede uno encontrar estos coworkings, en donde trata un poco de que vaya más allá al tema de lo del trabajo. Pero sí, o sea, en este caso estamos hablando netamente de un teletrabajo emergente por la situación actual. Porque en este caso no vamos a tratar de incentivar un café virtual donde podemos exponer más el tema de la propagación de lo que es el virus. ¿Qué recomendación, tips nos darías para reducir el temor, barreras de un cliente no tecnológico y hacer que éste acceda al uso de plataforma tipo Zoom? Bueno, Eder, muchísimas gracias por tu pregunta. Sí, aquí tenemos que estar conscientes de una realidad. El- es el mismo caso como cuando apareció WhatsApp. La cultura fue poco a poco adaptándose a ese tipo de nuevas herramientas tecnológicas que han permitido, o sea, el tipo de trabajo. Nos encontramos siempre con un mix de generaciones. Hay aquellas personas que incluso las nuevas generaciones ya vienen muy hábiles en la parte digital y en las partes y hay las antiguas generaciones en las cuales quizás les cueste un poco, pero todo se logra en base a la comunicación y a una buena capacitación del tema. ¿Qué se puede hacer si mi esposa está embarazada y se cansa mucho? ¿Qué recomendarías nos daría para el teletrabajo y embarazo? Bueno, muy buena tu pregunta. En este caso sería de verle de una manera muy puntual, porque ahí estamos hablando de ya de un personal vulnerable y hay que analizar primero las condiciones médicas de la paciente. Una vez hecho esto, hay que analizar, hay que realizar un análisis técnico para ver justamente casos ergonómicos y psicosociales. En este caso, mi recomendación sería de que hay que toparle ese tema muy puntualmente, incluso por eso es lo que se está llevando por BMI y Biodimed, para que justamente esto se lo aplique como un caso particular y sería de analizarlo. Eh, Bueno, Jacqueline, aquí es muy importante, como tú mencionas, la confidencialidad. Ahora hay muchas maneras de proteger los datos y la información.
Hay un abordaje de riesgo y oportunidad en este tema, y el riesgo es de que puede existir mayor filtración, sí. Sin embargo, cuando uno analiza estas herramientas con el departamento de TIC o de ITE o de sistemas, hay muchas herramientas que te permiten mantener la confidencialidad y el no filtro de la información y mantener la gestión del conocimiento. Sí, Eduardo, tienes toda la razón. El cambio es cultural. No es de que nosotros, solo nosotros adaptarnos, sino también los clientes y los cambios no son inmediatos. Como les dije, este es un proceso, es una transformación que lleva tiempo. Sin embargo, yo estoy seguro que después de la experiencia que estamos viviendo con este teletrabajo emergente que, no, que fue como impuesto, digámoslo en esta manera, entonces, que fue impuesto de esta forma, los cambios va a existir adaptación. Y claro, los clientes también deberían, pero esto es algo que se va a dar poco a poco, va a ir yendo muy poco a poco. Hablando del trabajo en casa o trabajo remoto, ¿cuál piensas tú es el futuro de los seguros de aquí a 5 años? ¿Cómo piensas que la industria de seguros va a cambiar? Bueno, Álvaro, muy interesante. La verdad, en el tema de seguros, no he trabajado directamente al tema de seguros. He tratado en temas de maneras holísticas de diferentes tipos de organizaciones. Sin embargo, no creo que solo cambie el tema de la naturaleza de seguros, sino de todas las actividades productivas, de bienes o de servicios. Como te digo, hay más variables, no solo es el teletrabajo emergente, hay otras variables que van a cambiar, por ejemplo, la concientización. Es más, en el tema de lo del saludo, nosotros diariamente, al ya no tener estos tipos de saludos o el lavarse las manos, son cosas que todo esto va a cambiar. O sea, como se menciona, es una nueva era que estamos nosotros teniendo. Y muchísimas gracias por tu pregunta. Vero, en este proceso, ¿cuál es la manera de generar contacto con clientes en dos contextos? Contacto inicial, romper el hielo, ofrecer servicios y toma de decisiones. A ver, un poquito me gustaría que estamos aquí tratando de hablar un poquito en el tema de teletrabajo emergente, ¿ok? Eh, la manera de generar contacto con clientes. Bueno, vivimos en una época de redes sociales, de comunicación y de información. Para generar contacto con clientes, un contacto inicial, bueno, una llamada, puede ser un correo electrónico. Si me dices de romper el hielo, estamos ahí hablando de ya detrás de la parte psicológica también depende también de las personas. O sea, no podemos ya generalizar como todas las personas y hay diferentes estrategias para poder manejar ese tema de cómo introducirnos al cliente. Pero en este caso, la toma de decisiones, bueno, la toma de decisiones hay también herramientas, hay herramientas de calidad en las que te van a permitir tener una lluvia de ideas y de ahí generar, o sea, una toma de decisiones. Tratando de entender un poquito la pregunta que me está realizando. Según yo, ¿cuánto nos llevará a hacer una costumbre del teletrabajo? Bueno, hay estudios, como se mencionaba, de cuánto es lo que lleva un hábito o una costumbre. Si bien dicen de que un hábito se genera aproximadamente en 21 días, de lo que recuerdo, pero esto ya es una costumbre y es algo diario que se va a cambiar. Hay estudios de más o menos cuánto lleva a ser una costumbre de una metodología. En este momento es algo como impuesto y a mi consideración, yo creo que en el tiempo que se va a tener la emergencia sanitaria y yo creo que a futuro, o sea, considerándole un mes o mes y medio, se va a generar el tipo de costumbre. Y es la necesidad la que nos está forzando a que se ejecute esa cumbre. En mi opinión, ¿la sociedad ecuatoriana está preparada para tomar partida del teletrabajo?
Comercialmente hablando, considerando que la comercialización y venta de cualquier producto o servicio depende de crear confianza en el interlocutor. ¿Qué opinas sobre lo impersonal que puede ser vender un servicio a través de una pantalla? A ver, muchas gracias, Jairo. La, las comunicaciones que tenemos en este momento, por ejemplo, un correo electrónico es una comunicación fría. Una llamada trata de tener una comunicación más caliente, digámoslo en ese sentido. En el tema de lo que es teletrabajo, efectivamente, la relación interpersonal cuando se tiene el cliente de uno a uno o cuando está presente es la mejor manera de ganarse, incluso porque cuando uno está con el cliente puede apreciar ciertos movimientos, gestos en el que me puede decir de esa persona. Pero si hablamos en el tema de lo de teletrabajo, efectivamente, o sea, va a generar un tema de acercamiento, pero si es que podría tener, o sea, un mejor acercamiento que sería en lo personal, sería más óptimo. Pero en este caso, como estamos hablando en un tema de teletrabajo emergente, creo que es una de las mejores herramientas. Es más, o sea, las herramientas como por ejemplo Skype, Zoom, o sea, nos permiten por lo menos tratar de tener un mejor acercamiento a esos clientes. Medina, los trabajadores deben cumplir más tiempo o cumplir objetivos. Melina Fajardo, es excelente pregunta. Y sí, los trabajadores deben cumplir objetivos. Y el teletrabajo emergente lo que te permite es eso, porque no tenemos un biométrico en nuestros hogares, ¿ya? Y no es la idea de mantenerme conectado, porque yo puedo estar conectado y viendo redes sociales o viendo algún otro tema, pero el teletrabajo me permite a mí organizarme, establecer objetivos claros y cumplirlos comunicando a las jefaturas. Entonces eso incentiva mucho mejor la responsabilidad del trabajador. Entonces en este caso es de cumplir objetivos. Sin embargo, aprovecho y envío la consulta. ¿Por qué en los 3 años sigo siendo cliente? Ya, Leo Arias, mi recomendación, en esta pregunta, comunícate directamente con BMI de Ecuador o a Biodimed Servicios Médicos. Sí, efectivamente aquí estamos tratando un tema de teletrabajo emergente, no de la prestación de servicios de ninguna de las dos entidades. El teletrabajo me permite generar oportunidades de bienestar en el comportamiento del individuo, ya que éste se desenvuelve en su hábitat por su estado de salud, mejora acompañado. Principal motivo por el cual el padre... Ya. Juan Pablo Cova, efectivamente, muchísimas gracias por tu aporte. Es verdad, se crea un mejor vínculo en lo que es familia y calidad de vida. ¿Existe alguna plataforma que nos pueda recomendar para organizarnos con el home office? Bueno, Daniela, muy buenas noches. Hay una serie de herramientas. No te puedo decir la mejor porque eso depende de la organización. Depende de mucho de la edad de las personas que trabajen o del nivel de la versatilidad en el que puedan manejar la digitalización. Por ejemplo, hay empresas que solo utilizan el Skype como home office, ¿sí? Lo importante es de que se sepa que existen varias herramientas para poder implementar el home office o el teletrabajo. Lo importante en este tema es conversarlo en equipo y con la organización. Siendo agente de seguros, ¿es bueno enviar correos masivos a los clientes? Bueno, Gabriel, muy buenas noches. Los correos masivos a clientes, tu pregunta más debe ser, y perdona que te responda con otra pregunta, lo que tú tienes que ahí enfocarte es de que si es que, Gabriel Franco, estoy por si acaso respondiendo a tu pregunta, los correos masivos depende del impacto que quieres generar, ¿sí? Muchas veces incluso los correos mandan los correos masivos a no deseados. Entonces aquí depende mucho de cuál es el impacto que tú quieres recibir al enviar correos masivos a clientes. Porque yo entendería que es que tú quieres mandar correos a clientes, tú quieres recibir una demanda.
Y la mejor manera de hacer eso es tratar de establecer una planificación estratégica, ¿sí? Para que este te genere un gran impacto. ¿Estaba preparado a los clientes para realizar citas virtuales a través de Zoom, por ejemplo? Bueno, Eduardo, ahí sí, lo mejor, como incluso habla los sistemas de gestión ISO, depende de la gestión de las relaciones que tengas. En este caso, los clientes, hay que hacer un estudio de mercado de que estén preparados para ver si es que las citas virtuales es la mejor mecanismo para poder trabajar con ellos. El trabajo ya es una fuerza laboral que a futuro próximo será necesaria. En tu opinión, ¿cómo crees que Ecuador después de esta pandemia acogerá esta manera de trabajo? Y es una motivación para el empleado en tema de productividad. Bueno, muchas gracias, Fernando, por tu pregunta. A ver, en Ecuador no es que después de esta pandemia acogerá esta manera de trabajo, ya la estamos viviendo. Y es más, el teletrabajo ya existía esa metodología incluso antes de la emergencia sanitaria. Por lo tanto, era ya una realidad que muchas empresas ya lo aplicaban y lo estaban incentivando. Y efectivamente, este es un tema que motiva la productividad, porque aquí viene mucho el sentido de responsabilidad del teletrabajador. ¿De qué manera las empresas aseguran que los empleados cumplen las horas de trabajo? ¿Hay herramientas que monitorean actualmente? Bueno, Rocío, sí, hay herramientas que te permiten incluso, he visto, cuando uno maneja algunas herramientas de teletrabajo, incluso pueden determinar a qué horas se conectó, a qué horas salió y, y a qué horas entró y a qué horas salió. O sea, sí hay un contador de las horas. Pero como digo, esa no es la finalidad, como respondimos en una pregunta anterior. No es la finalidad hacer un contador de horas y de tiempo, sino un cumplimiento de objetivos. Porque al final lo que se quiere al final del día es tener una actividad ejecutada y resultados. ¿Qué tan malo es hacer teletrabajo dentro de la habitación teniendo en cuenta que en otras partes de la casa hay gente y no hay mucha privacidad? Bueno, Gabriel, en este tema es como les había mencionado en un inicio, es importante la planificación y organización con todos los miembros del hogar. Tienen que saber de que estas no son vacaciones y que, bueno, si es que tú vas a poner en la habitación, hay que adecuarla. O sea, en este caso, puede ser, en un caso, el comedor puede ser un lugar. Y puedes utilizar, por ejemplo, lo que es los audífonos o también herramientas en las cuales uno pueda tener cierta medida de privacidad. Pero lo mejor es la comunicación con los miembros. Tienen que saber de que esto es trabajo, ¿sí? Y de eso es lo que recibe recursos el hogar. Editor, ¿tienes estadísticas de rendimiento para los colaboradores que están haciendo teletrabajo versus trabajo presencial en oficina? Bueno, tengo conocimientos que sí hay estudios. No puedo ahorita darte una estadística de rendimiento, o sea, futuro, puedes escribirme y podemos, o sea, justamente evidenciarte este tema. Sí hay bastantes estudios en lo que se refiere el teletrabajo versus lo que es el trabajo presencial. Pero bueno, más bien dicho, es importante determinar cuáles estudios, porque depende la naturaleza económica de la organización. ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo que tenemos la atención 100% de un cliente en teletrabajo para ofrecer nuestro servicio? A ver, aquí viene más bien dependiendo la atracción o la necesidad del cliente. O sea, si es que es un cliente que siente mucha atracción por el servicio o producto, pues te va a dar mucho más atención de uno que no lo requiera. Ahí sí, no, el teletrabajo es una herramienta, no es una finalidad. La realidad es que en España el COVID-19 más agravado se volvió este mes forzado el teletrabajo en la industria más de seguro y aquí nos tenemos que adaptar. Simplemente el futuro cercano se hizo inmediato y las agencias debemos estar adaptadas al cambio. Muchísimas gracias por tu retroalimentación, Ricardo. Efectivamente, así es como se debe. Y finalmente, Miguel, ¿cómo podemos despertar confianza en cuanto al pedir datos personales o fichas de registros con datos personales y delicados con información de débitos automáticos? Bueno,
Hay herramientas y en este caso hay que manejarlo con el departamento de sistemas y de legal porque aquí va a haber una transmisión de información y hay que respetar mucho cuáles son la información que se va a requerir. Es importante mantener una cláusula o ciertos elementos de confidencialidad y, por ejemplo, no puede ser de que un teletrabajo sea grabado, por ejemplo. O sea, eso es importante. Ahí sí depende saber cuál es la información que se va a requerir. Bueno, creo que he tratado de responder a cada uno de sus comentarios. Yo quiero agradecerles a todos los entes. Ha sido, si tienen mayor dudas, no duden en escribirnos. Muchísimas gracias. Quiero enfatizar de que este es un momento de evolución que se está dando, una transformación, y es importante concientizar cada uno de nosotros y adaptarnos al cambio, que eso va a generar mejores y beneficios. Muchísimas gracias a los presentes, les deseo muy buenas noches. Muchísimas gracias a BMI de Ecuador y a Biodimed, Servicios Médicos, por el espacio para tratar este tema. Muchas gracias y muy buenas noches.